Bueno, os voy a hablar casi de lo mismo que Esther, lo que pasa que con un enfoque un poco más práctico. O sea, poniendo ejemplos de gráficos reales que utilizamos en mi trabajo en la Xunta para analizar los datos de tickets. Estos son analizar la información de aproximadamente unos 1000 trabajadores entre empleados públicos y personas de empresa que participamos y que pertenecemos a la Antega directamente o indirectamente, o que prestan servicio a la Antega. Entonces, tenemos un sistema de gestión de tareas en el que acabamos teniendo una cantidad de información gigantesca y queremos pues analizarla, ¿no? Entonces, algunos de los gráficos que se llegan a conseguir pues sería, por ejemplo, este, ¿no? Que esto es el número de entradas, es decir, el número de tareas que entra en la cola que vemos aquí arriba, CAU periférico, el número de entradas por día. Y entonces, pues de manera muy evidente, pues se ven épocas del año pues que puede ser de trabajo más intenso, ¿no? Pues por ejemplo aquí en junio de 2019, en este caso no sé por qué motivo fue, pero tuvieron una intensidad de entrada de trabajo mucho más fuerte en esas fechas, ¿no? Vale. Además de evaluar el volumen de tickets que entra en una cola, pues también nos interesa analizar el tiempo que se tarda en resolver, que tarda ese grupo de trabajo en resolver esas tareas, ¿no? Entonces, en la parte de arriba vemos un volumen de tickets según el tipo de ticket, que puede ser incidencia o petición, ¿vale? Y en la parte de abajo, los vemos según el tiempo que tardó ese grupo de trabajo en resolver ese ticket. Los colores representan pues, los grupos de tiempo, 5 minutos, 1 hora, un día o más de un día, ¿no? Entonces, con la herramienta ggplot podemos llegar a utilizar varios geom, como decía Esther. Entonces, en uno de ellos pues puede ser un geom line, que es la propia línea, con el color que corresponda. Después un geom text, que es estos datos informativos de 58%, tal, etcétera. Y después incluso, pues esta línea roja que vemos aquí es un geom vline, que sirve pues para meter líneas enteras que recorran el gráfico completo, y aquí las utilizamos para indicar el inicio de año. Vale. En este gráfico vemos la distribución según hora del día y día de la semana. Para este grupo de trabajo, que es CAU periférico, pues trabajan principalmente de lunes a viernes, y entonces, bueno, pues se ve de manera muy evidente que en sábado y domingo apenas hay actividad. Luego os voy a presentar algún otro gráfico en el que vamos a ver que en sábado y domingo sí tienen actividades. Vale. Estos son dos gráficos que ambos representan la misma información, lo que pasa que las representan de manera ligeramente diferente. Es decir, es un poco más fácil entender el gráfico de abajo, que es pues, el típico diagrama de barras, en el que aquí la escala se calculó automáticamente según unas fórmulas. Es decir, en otro gráfico anterior que os presenté, pues era 5 minutos, 60 minutos, etcétera. Pero nosotros tenemos grupos de trabajo para los cuales 60 minutos es algo lento, y otros grupos para los que 60 minutos pues es rápido para ellos, para el tipo de tarea que hacen, ¿no? Entonces, mediante R calculamos los intervalos de corte mediante clustering. Mediante clustering, un algoritmo calcula dónde separar los intervalos para que el gráfico sea lo más informativo posible. Entonces, en el diagrama de abajo vemos el número de entradas, es decir, como si fuese el número de tickets, y arriba, y en la parte de arriba, es la misma barra, pero expandida para que ocupe toda la altura. Es decir, está expresada la barra, en vez de en número de tickets, arriba está expresada en porcentaje sobre ese mismo mes. Vale, estos son dos gráficos
bastante simples y un poco feos, que en momentos futuros mejoraremos un poco. Entonces, aquí lo que se ve en esta parte es el mes actual como diagrama de barras y los 12 meses anteriores como este diagrama que es parecido a un boxplot. Entonces, para alguien que vea estos tiempos y no conozca muy de cerca pues cuáles son los tiempos normales de este grupo periférico, pues teniendo aquí estos boxplot, pues se ve que pues en este caso están por encima de sus tiempos habituales. Vale, entonces os voy a poner los mismos gráficos, pero para otra cola diferente, como por ejemplo esta de aquí. Vale, y aquí vemos estos CAO incendios, son personal técnico que presta soporte de tipo tecnológico a el personal de incendios, es decir, soporte para las aplicaciones que tienen de geolocalización, de GPS, etcétera. Vale. Entonces vemos que su carga de trabajo pues ocurre en días un poco, un patrón mucho más irregular que en el otro grupo que veíamos antes, ¿no? Entonces podemos ver que, por ejemplo, a veces, pues incluso en domingo, pues pueden tener una alta carga de trabajo. Y aquí podemos apreciar que, por ejemplo, para ellos, pues 50 minutos, pues según este histograma, pues tampoco es un tiempo tan lejano al tiempo normal que les lleva a resolver y atender algunas tareas. Vale, y os voy a presentar una gráfica en ggplotly, que es esta, que esto es un histórico de 4 años, y evidentemente si lo vemos así no se ve mucho, pero si hacemos zoom a algún intervalo de tiempo en concreto, por ejemplo, vale, si estamos viendo estos días de 31 de enero, febrero, tal, etcétera, aquí en color rojo, en el diagrama de barras inferior, son las entradas que llegan a ese grupo de trabajo ese día, y las salidas. Y este gráfico nos permite ver si a algún grupo de trabajo se le está acumulando la carga, es decir, si no dan hecho salidas suficientes, o sea, la misma cantidad de salidas que entradas. Entonces, pues podemos ver, por ejemplo, aquí este día, 11 de febrero, pues que estuvieron sacando cosas que tenían atrasadas, ¿no? Que la barra verde es un poco más larga. Y la parte de arriba, estos boxplot, es el tiempo que tardan en atender las tareas. Entonces, bueno, pues casi todos los boxplot están como aquí abajo, o sea, la mediana está aquí abajo, lo que significa que si miramos esta escala, pues su tiempo es de poquísimos minutos. Es decir, hay algunas tareas como estos outliers, pues que son desproporcionadas, que son a lo mejor tareas que tardaron varias semanas en resolver, pero la mayoría pues está, según el boxplot, pues está pues en estas cifras pues de 40 minutos, etcétera. Vale. Y os voy a enseñar un Excel que creo que es este. Vale, os quería enseñar un Excel, este de aquí creo que es. Vale, que es también pues una información de tiempos y volumen. Es decir, las tres primeras columnas, estas columnas indican cómo ha llegado la tarea, a qué cola llegó y cuál fue el motivo de salida. Es decir, el motivo de salida puede ser que lo considere resuelto ese grupo de trabajo o que se lo traslade a otro grupo de trabajo. Es decir, aquí cuando pone close successful es que ese grupo cerró la tarea, y cuando pone uno de estos nombres pues significa que trasladó, o sea, que hizo su parte y que trasladó la tarea a otro grupo para que el otro hiciese pues su propia parte, ¿no? Y entonces, en esta parte de cifras,
es decir, este Excel está creado con R, pero después, mediante macros de VBA, le damos un formato condicional para que sea un poco más visual, para que se pueda ver de manera más inmediata pues dónde hay un valor menos típico, etcétera. Vale, y esta tabla, pues también el análisis de estos datos se hace principalmente con R, pero luego la presentación la hacemos con Excel y por una parte pues, se ve el número que aparece aquí, 73, es el volumen de tickets, ¿vale? El color es un formato condicional y veis que en cada celda, en todas, hay un comentario. Es decir, un comentario que es esto que aparece en amarillo, ¿no? Entonces, en este comentario aparecen los 5 tickets más lentos, los 5 tickets más lentos de ese caso, ¿no? De esa casuística. Es decir, aquí sería del mes junio y este grupo de soporte, sistemas Windows, ¿no? Pues tuvieron 73 tickets y los más lentos, los 3 más lentos, pues uno le llevó 3,59 días, otro le llevó 1,22 horas y otro le llevó 21 minutos. Y los siguientes, o sea, los 70 siguientes, pues fueron menos de 21 minutos. Entonces, para llegar a construir este Excel, lo hacemos con R, tanto las propias cifras que se ven, como la creación de los comentarios. O sea, la creación de los comentarios, en R creamos como un archivo TXT que realmente es un archivo VBA, o sea, de Visual Basic para Excel, y al ejecutar ese archivo de Visual Basic es una macro que añade todos estos comentarios en todas estas celdas. Y así pues tenemos un informe pues bastante sofisticado. Y creo que no os cuento nada más este momento. Y si hay alguna pregunta. Ahora, mira, nun momento estabas enseñando un histograma e dixetes que para as distintas clases as escalas estaban dadas mediante clustering. A que te referías? Sí. Vamos a ver. O que quería decir é que nalgún caso os cortes os facemos mediante a librería ClassInt. É dicir, a librería ClassInt permite, si partes dun vector de datos, pois lle dices cuántos intervalos queres e pode propoñer os cortes máis oportunos dependendo de varios criterios. E esa é unha maneira na que establecemos os cortes e despois, noutros casos, establecemos mediante algoritmos de clustering con clase intervals e algoritmo K-means. Entonces, os datos que temos agrupámoslos mediante clustering e collemos de cada clúster, o sea, cada clúster identificámoslo polo seu valor superior. Entonces, pois eso, se temos números, o sea, tempos do 0 a 100, 0 a 100 minutos, pois nos propón os cortes entre 0 e 100 donde vaya a ser máis, o sea, donde esos intervalos que collamos non quede ningún donde haxa pouquísima información. Se, por exemplo, un grupo de traballo resolve case todas as cousas entre 5 e 10 minutos, pois non ten sentido que haxa un intervalo que sea 50 a 100 ou un intervalo que sea pois, entre unha hora e un día. Entonces, con estas fórmulas establecense os intervalos máis oportunos a efectos visuales. E tamén o que utilizamos é a función de winsorizar, que sirve para que os valores de tipo outlier convertilos, o sea, rebaixalos lixeiramente para que non queden desproporcionados todos os outros. É dicir, nesta función que estamos vendo aquí, se poñemos, se non puxéramos esta función de winsorizar, por exemplo, vamos a quitar a función de winsorizar para que vexades cual sería o efecto se non
si non houvese esa... Vale, isto sería o efecto, non? Que se hai un día con un valor outlier, todos os outros quedan, o sea, que se mostra moita menos información visual, porque un solo valor outlier nos afecta moito a escala e nos presudica para mostrar o resto de información. Entonces, aí vistes que ocorre se non poñemos a winsorización, e aquí, se poñemos a winsorización, se ve... Vale, se ve así. Entonces, para isto sirve, ¿no? Para que na presentación visual haxa máis información. Vale, gracias. Bueno. ¿Más preguntas? Uy, ya cerré. No, vale, pregunta. No, pero... ¿Qué? Gracias. Podes volver a enchufar? Na última folla de cálculo Sí. aparecían unhas variables, no? Unhas saídas de R con colores, e despois aparecía unha última columna con uns, que non sei se eran diagramas de barras ou que eran con colores. Así moi pequeniños. Sí, eso que se era. chama Sparklines, é unha función de Excel 2019. O sea, desde Excel 2019 en adiante hai esa función que esa o fai o propio Excel. O sea, esa non é de R. Son como uns minigráficos de barras que se insertan dentro dunha celda. E iso é unha función de Excel 2019. Vale, pois era eso. Gracias. Gracias. Ok.